Mediante un comunicado, la agrupación Resistencia Islámica en Irak se adjudicó el ataque con drones a la base estadounidense de Ain al-Assad en el oeste de Irak, además del ataque contra la denominada Aldea Verde en el interior del campo petrolero de Al-Omar en el este sirio. La agrupación de milicias pro-iraníes Resistencia Islámica en Irak reivindicó ataques con drones contra dos bases con presencia estadounidense en Irak y en Siria, unas acciones que se reanudaron este domingo una vez que se dio la ruptura de la tregua en la franja de Gaza. En un comunicado, la agrupación dijo haber atacado con un dron la base de Ain al-Assad en el oeste de Irak, y uno de los objetivos más recurrentes de las milicias, donde en los últimos meses han resultado heridos varios miembros del personal estadounidense que están estacionados en esa instalación. Por otra parte, la Resistencia Islámica en Irak reivindicó un nuevo ataque con dron contra la denominada Aldea Verde, ubicada en el interior del campo petrolero de Al-Omar al este de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, esta es la mayor base estadounidense en Siria y ha sido atacada por esta agrupación armada al menos 12 veces en los últimos 2 meses. Estas acciones se producen después de que la unión de las milicias respaldadas por Irán acusara a Estados Unidos de eliminar a 5 de sus miembros en Irak y amenazara con asestar golpes más dolorosos a los estadounidenses hasta que sean expulsados completamente, humillados y derrotados. La Resistencia Islámica en Irak ha reivindicado más de 80 ataques contra objetivos de Estados Unidos en Siria y en Irak desde mediados de octubre, en respuesta por el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel y en apoyo al grupo islámico Hamas en la franja de Gaza. Sin embargo, estas milicias, así como el grupo libanés Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen, se adherieron a la tregua en Gaza entre Israel y Hamas, iniciada el 24 de noviembre hasta que se rompió el pasado viernes. Desde entonces, según medios locales, estos grupos afiliados a Irán han retomado sus acciones contra Israel y los Estados Unidos y han prometido más durezas si continúa la agresión israelí contra la franja de Gaza, donde han perdido la vida más de 15.500 personas en casi 2 meses de guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se comunica con algunos mandos militares de sus fuerzas armadas, pasando por alto al comandante en jefe Valery Zaluzhny, reportó este lunes el diario Ukrainska Pravda, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Un informante militar detalló que el mandatario ucraniano creó vías paralelas de comunicación con los jefes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas que aluden a Zaluzhny, por ejemplo, con los comandantes de las fuerzas terrestres Alexander Sirsky o el de las fuerzas aéreas Nikolai Oleshuk. A veces se tiene la impresión de que Zelensky tiene 2 tipos de fuerzas armadas de Ucrania, las buenas, comandadas por Sirsky y otros favoritos, y las malas que están subordinadas a Zaluzhny. Esto es muy desmotivador para el comandante en jefe y, lo que es más importante, le impide comandar a todo el ejército ucraniano, afirmó la fuente militar. Según el medio, Zaluzhny conoce solo parte de la información de sus subordinados, si es que conoce algo. El reporte surge en medio de las desavenencias entre el comandante en jefe y el mandatario ucraniano, así como a la luz de informes que aseguran que en caso de la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales en Ucrania en marzo del 2024, Zaluzhny podría competir con Zelensky por la presidencia. Los resultados de encuestas internas obtenidas por The Economics muestran que Zelensky está perdiendo el apoyo de su pueblo por los escándalos de corrupción en su gobierno y la preocupación por la incertidumbre sobre el futuro del país. Según las cifras de mediados de noviembre, el líder actual cuenta con un 32% de confianza, mientras que su comandante en jefe alcanza un 70%. Recientemente Zaluzhny admitió en una entrevista con The Economics que Rusia está en una mejor posición en el conflicto armado, dada su mayor población y una economía más robusta con mayores recursos, al tiempo que admitió la falta de avances en la contraofensiva de Kiev.
Por su parte, Zelensky expresó su desacuerdo con el alto oficial. No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo, nosotros cuidamos a nuestros militares, aseveró. El ejército israelí declaró este lunes que estaba emprendiendo una acción agresiva contra Hamas y otras organizaciones en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde se esperaba que iniciara un amplio despliegue de operaciones terrestres. Los combates y el avance de las fuerzas israelíes significaron que en el norte y este de la ciudad, los civiles ya no podían viajar por la carretera de Saladino, que atraviesa el territorio palestino, indicó el comunicado del ejército. La carretera constituye un campo de batalla por la que es extremadamente peligroso transitar por allá, advirtió. Es por ello que explicaron que el movimiento de civiles se facilitará por el eje de circulación del oeste de Khan Yunis hacia Deir al-Balah. También habrá una suspensión táctica local y temporal de las actividades militares con fines humanitarios en el campamento de Rafah, añadió el vocero en árabe de las FDI, Avichai André. Horas antes, decenas de tanques y blindados israelíes entraron al sur de Gaza, conminando a huir a otras áreas a palestinos que ya habían sido evacuados desde el norte, donde Israel comenzó su respuesta militar. El lunes, se vieron tanques, vehículos blindados de transporte de tropas y excavadoras cerca de la ciudad de Khan Yunis, abarrotada de desplazados internos palestinos, según dijeron testigos a AFP. Un corresponsal local indicó que los vehículos israelíes estaban a 2 kilómetros 1.2 millas dentro de Gaza, en el pueblo de Al-Qarakah, mientras que Moaz Mohamed, de 34 años, otro testigo del movimiento, dijo que los tanques israelíes estaban avanzando por la principal carretera norte-sur de la Franja de Gaza, la carretera de Saladino. Los militares intentaban cortar la carretera principal entre las vías de Deir al-Balah en el centro de Gaza y Khan Yunis, disparando balas y proyectiles de tanque contra los coches y la gente que intentaba circular por la zona, declaró. El portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagari, declaró el día domingo que el ejército sigue ampliando su operación terrestre contra los principales frentes de Hamas en la Franja de Gaza. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.